Muy buenas tardes a toda la audiencia de este su programa Vamos a ser más serios. Esta tarde, como cada vez que ustedes nos acompañan, tenemos un contenido, si se quiere, con un manejo coloquial, como lo hacemos usualmente en el programa. Y para hoy, para el tema de hoy, tenemos como invitado a uno de los fundadores de este programa, que hoy tiene la doble condición de fundador del programa e invitado, que es Jackson Román, experto en relaciones internacionales, a quien hemos invitado para abordar lo que tiene que ver con las exenciones de visa, que son las diligencias que ha estado haciendo nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado, y que recientemente se habló de solicitar la exención a los dominicanos de la visa a los países que forman parte del espacio Schengen. Desde luego, yo en los últimos días estaba sintiendo un déficit de seriedad, así que para corregir dicha falta, entonces tenía que venir aquí para que seamos más serios, así que esperemos que ese déficit se convierta ahora en un superávit de seriedad. Siempre contento de estar aquí compartiendo con grandes amigos, como lo es Miguel, como lo es Recio y como lo es desde luego buena parte de la audiencia. Lo que mencionas, Miguel, que es la política exterior de la República Dominicana en materia migratoria dentro de las visas que piden otros países para que nosotros ingresemos a dicho espacio, sea principalmente desde la perspectiva de turismo, es decir, no migrante, porque estamos hablando de distintas figuras. Es algo que durante muchísimo tiempo República Dominicana, a través de sus autoridades, había casi que abandonado. ¿Por qué lo digo? Porque lo cierto es que República Dominicana, cuando veamos específicamente las estadísticas, no hablemos de opiniones, sino de estadísticas, República Dominicana es la séptima economía de América Latina. República Dominicana va a ser la economía que más crece este año en América Latina. República Dominicana, en cuestión de inseguridad, desde luego tenemos grandes retos, pero no al nivel de lo que uno pensaría son los países del Triángulo Norte centroamericano: El Salvador, Honduras, Guatemala. República Dominicana tiene una tasa de muertes violentas que actualmente ronda las 14 muertes por cada 100.000 personas. Insostenible, pero no se compara con las cerca de 100 muertes violentas por cada 100.000 personas que tiene El Salvador y demás. Ahora, muchos pensarán, ¿por qué Yatzel está haciendo esta relación? Yatzel viene aquí como botella, que es una bocina del una bocina del gobierno. Vamos a tener que salir de aquí juramentados, morados. Lo estoy diciendo porque una cosa son las críticas que podemos tener hacia el gobierno nacional, que yo como opositor desde luego tengo bastantes, pero otras cosas son las, digamos que, mediciones de nuestro país, que tiene mucho por delante para hacer, pero también ha recorrido suficiente. Y comparaba con ese Triángulo Norte centroamericano por una razón bien sencilla. Nosotros todavía el día de hoy tenemos que solicitar la visa Schengen para entrar en el espacio de los países que tienen ese tratado para compartir la expedición de visas. Es decir, muchos inmediatamente lo relacionarán con España, con Alemania, con Francia, con Italia. Es decir, son 24 países que son integrantes de la Unión Europea, pero también que están por fuera, porque con la visa Schengen uno también puede entrar a Noruega, puede entrar a Suiza y demás. Entonces, ¿por qué República Dominicana, con esta situación que no es para sentirnos conformistas, pero que es desde luego más positiva que otras, tenemos que sacar esa visa, y esos países que mencioné, que son los más violentos del mundo fuera de guerra, no la necesitan por una razón? Esos países que integran desde hace bastante tiempo, nosotros lo hicimos más recientemente, el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, negociaron de manera conjunta dicha extensión, y por eso tanto El Salvador como Guatemala, como Honduras, como Panamá, como Costa Rica, no necesitan sacar dicha visa. Pero lo que sí termina pasando es que entonces nosotros, que ni de manera integrada, pero tampoco de manera individual, claro, lo hemos intentado, al punto de que yo tengo una experiencia, una anécdota que comparto frecuentemente, y es que en el año 2015 me tocó compartir en una reunión con Andrus Avramopoulos, que es un nombre complicado, no lo vamos a poner allá que lo escriban, pero pueden googlear y demás. Andrus Avramopoulos es el eurocomisario de la Unión Europea para temas de migración, y cuando estuve compartiendo con él, en aquella ocasión estuvimos en Madrid, dentro de un debate que era ya más abarcador en cuanto a política migratoria. Él me pregunta a mí que por qué República Dominicana entendía que no merecíamos la exención de visa Schengen. Eso me sorprende un poco, porque preguntó que por qué creíamos nosotros que no lo merecíamos. Y yo le digo que en verdad eso es uno de los trámites más burocráticos que se hacen en el país. Es algo que dificulta bastante no solamente
desde el punto de vista de migración, que ya es una cosa, pero también para turistas. O sea, uno sabe que para trasladarse al viejo continente tiene que hacer un gasto, tiene que hacer papeleo, tiene que esperar y demás, y son muchos esos requisitos. Entonces le pregunto que por qué cree que somos nosotros que no queremos. Y mencionado que compartiendo con autoridades dominicanas del área de política exterior, estos le habían dicho que si República Dominicana recibiese la exención de visa Schengen, el país se iba a quedar vacío. Ahora, eso puede ser quizás aceptable de parte de una población general que tendrá dicha percepción. Claro, y que lo dicen a veces incluso de modo de chanza, pero sí, escucharlo de una autoridad pública es, si se quiere, no risible sino condenable. Y ahora que lo mencionas, esta semana, a raíz de las declaraciones de Miguel Vargas Maldonado, escuché a muchas personas repitiendo, incluso personas a quien yo considero que manejan información, profesionales de diversas áreas, lo que referían que, repitiendo también ese argumento, que si al país se lograba obtener la exención de visa para el espacio Schengen, el país se iba a quedar vacío, iba a haber un éxodo. En el caso de una persona con quien hablaba, el término que utilizó fue una poblada, que la mayoría de los dominicanos iban a aprovecharse de esa ventaja, de ese privilegio migratorio, para no ir de turismo a Europa, sino para migrar hacia allá y quedarse. ¿Tú crees que realmente, tú que conoces los ejemplos de esos países, las realidades, cómo se el desenlace? Sí. Vamos por parte. Primero, una de las razones que usan estas personas, ya no las autoridades, ya estamos hablando de lo que serían los dichos populares, es que nuestros compatriotas están muy ligados a actividades delictivas y que por eso sería un peligro que más gente pueda ir hacia allá sin estas restricciones. Vaya patriotas, ¿verdad que sí? Pero bueno, por la eso, imagen que tenemos de nuestros compatriotas. por eso resaltaba el caso de los países del Triángulo Norte Centroamericano que tienen grandes retos en cuanto a pandillas, pero por ejemplo, algunos me dirán, Yatzel, sucede que esos países se trasladan muchísimo más a Estados Unidos, entonces por eso pierde poco Europa permitiéndole la entrada sin necesidad de visa. Pero entonces vámonos a Colombia. Colombia, que tiene mayores retos de inseguridad que República Dominicana, tiene mayores índices de emigración que República Dominicana, incluso a la misma Europa, porque Colombia, después de Ecuador, es el segundo país hispanoparlante con mayor cantidad de su diáspora en España, solamente España, ni hablar de los demás países. Y desde luego, si hablamos por ejemplo de trata de personas y lo que sería relacionado a una situación que conocemos y que nos golpea bien de fuerte, como lo es el turismo sexual y la trata de personas, trata de blancas relacionadas a la explotación sexual, lo cierto es que Colombia nos supera bastante. Ahora, con eso yo no quiero tirar por el suelo a dichos países, lo que estoy diciendo es que cada uno de esos argumentos que se usa para mantener a República Dominicana en la situación que estamos actualmente no se compaginan con la realidad, porque migración, somos menos migrantes que ellos, incluso menos que México, que también no necesita visa ni para Europa ni para Canadá. Ni para Canadá, con quien comparte frontera. Cerca. Si hablamos de violencia, menos violencia. Si hablamos de trata de personas, menos trata de personas. Entonces, desde luego, es difícil lograr esa exención, porque la propia Colombia le tomó bastantes años lograrlo junto a Perú, que fueron de manera conjunta y ahí contaron con la ayuda de España. El gobierno del presidente Mariano Rajoy fue bastante sólido en ello, pero lo cierto es que si no lo intentamos, entonces sencillamente estamos asumiendo de antemano que República Dominicana merece recibir este tratamiento, que no solamente lo hacen los países desarrollados, porque lo cierto es que para primero recibir la oportunidad de tratar seriamente este tema, tenemos que lograr que nuestros vecinos también nos liberen de ese requisito que mucha gente asume como normal, pero es que es la excepción. Y esa excepción, muchas veces cuando se lo imponen a otros países, lo toman como la mayor ofensa. Pero República Dominicana no solamente lo toma como algo que merecemos, sino que lo requieren. Sino que lo pedimos. Porque, por ejemplo, Chile y Argentina, que nos piden visa como dominicanos, fue el propio gobierno de la República Dominicana que solicitó que se impusiera dicho requerimiento. Entonces, no puede ser. Y si queremos que el espacio Schengen, que sería un destino principal para lograr esto, nos libera de visa, tenemos que también lograr que nuestros vecinos nos liberen de ello, como desde luego ha intentado en esta incumbencia de la Cancillería, lográndolo primero con la burla de algunos países
en cuanto al Zika, pero también lo logró en Perú, donde estuvimos recientemente, y lo ha intentado en Brasil y lo está logrando en Uruguay. Claro, entonces la segunda parte del programa vamos a continuar con este interesante tema y esta ruptura de mitos bastante populares que tenemos en República Dominicana sobre el tema de la migración y el visado. Muchísimas gracias y continúen con nosotros. Muchas gracias por mantener su sintonía con este su programa Vamos a ser más serios. Hoy tenemos a Jackson Román, un experto en relaciones internacionales, que nos está explicando, detallando y si quiere combatiendo una serie de mitos que hay en República Dominicana sobre la exención de visado que pudiéramos obtener de otros países y el supuesto éxodo que ocasionaría esto de nuestros compatriotas. E inclusive, algo que nosotros hemos tratado en múltiples ocasiones, ese pesimismo tan nuestro, que en algunos casos es hasta genético, sobre las intenciones de otros compatriotas, sí, no necesariamente de la misma persona que los expone. Entonces, Jaxel, ¿qué consideras tú que pudiera la República Dominicana, consideras tú que la República Dominicana pudiera obtener esta exención de visado de la Unión Europea? Vuelvo y resalto que eso es un proceso que lleva bastantes años y, o sea, no este proceso específicamente, sino lograr la exención de visa Schengen, porque Colombia y Perú, que lo hicieron de manera conjunta, como resaltaba, logrando el apoyo de España, eso fue algo que tomó alrededor de 4 años y en condiciones bastante, digamos, más convenientes, tomando en cuenta que lo hicieron en un momento que todavía no explotaba la crisis de refugiados en Europa. Hoy en día va a ser bastante más complicado por el hecho de que la situación no es tan auspiciosa para exenciones de visa, entre otras cosas. Pero sobre ese pesimismo que mencionabas de los dominicanos, hay una anécdota que yo comparto frecuentemente, es que en una ocasión estaba en un foro en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami, y conversando con uno de los participantes, me dice a modo de chanza que cómo está ese país de las chapeadoras. Y obviamente yo lo tomo a ofensa y le digo que por favor no se refiera así a mi país, tomando en cuenta que si él ni ha ido, no tiene razón para referirse de esa manera. Pero él me dice, después de disculparse obviamente, que resulta que eso es lo que él más escucha de sus propias amistades, dominicanas. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando uno ve reportajes que se han hecho sobre la supuesta, digamos que, proliferación de las cirugías plásticas en República Dominicana, que desde luego son bastante populares, pero precisamente por lo mucho que lo incluimos dentro de nuestro discurso social, se ha llegado a pensar que República Dominicana de manera desproporcionada tiene una mayor presencia de las cirugías plásticas, cuando eso no es así. Incluso en Sudamérica es bastante más presente. Pongo esto tomando en cuenta que hablamos de los mitos que muchas veces no solamente asumimos, sino que propagamos. Porque una persona que no haya tenido intercambio con dominicanos, si el poco que tiene es mencionando que nuestro país es todo esto y aquello, entonces sencillamente es la imagen que va a quedar. Porque, por ejemplo, yo me imagino que ahora cuando el gobierno dominicano se acerque al propio Avramopoulos y traten el tema de la exención de visa, él terminará pensando, ven acá, no fue este mismo país que hace no mucho me dijo que si hacíamos esto, todos sus ciudadanos iban a venir para acá. Claro. Entonces, eso puede que me parezca, digamos que poco probable, pero al mismo tiempo tengo que cuidarme, porque la situación actual no es la misma de hace 3 años. La situación actual es de bastante, digamos que desencuentro. Sí, hay mucha tensión migratoria, creo que no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, que está siendo gobernado por una persona que tiene como discurso el tema del combate a la migración irregular hacia Estados Unidos. E incluso la legal, porque ha hablado en varias ocasiones de eliminar los programas de loterías de visa y demás. Pero para aclarar un poco, porque hemos hablado mucho de las extensiones de visa en América Latina, de las extensiones de visa en el espacio Schengen, y para poner como cultura general República Dominicana en, digamos, la región del mundo donde mejor nos va en cuanto a requisitos de visa, dígase que no nos lo piden, es en el Viejo Oriente, si se quiere, donde por ejemplo Japón no nos pide visa, Corea del Sur no nos pide visa, por poner esos ejemplos, Filipinas,
no nos pide visa porque quizás parten de la premisa de que dominicano que llega hacia allá definitivamente es alguien que tiene una muy buena razón para estar allá, pero quería poner como conocimiento el hecho de que Estados Unidos no suele ofrecer exenciones de visas de manera tan generalizada como lo hace la Unión Europea, como lo hacen otros países y demás. El único país de la región que tiene este privilegio me parece que es Chile. Chile, por el hecho de que Chile ha tenido un éxito económico espectacular, es el único país que ha llegado con la paridad del poder de compra a una renta per cápita de $30,000. Anteriormente lo tenía Argentina, ese programa de exención de visas, cuando recordaremos que en los 90 se hablaba de la debacle económica, luego se fueron todos estos privilegios. Lo digo porque si bien lograr la exención Schengen no es imposible, es algo por lo cual hay que trabajar bastante, es algo que se pudiese lograr. Ya la extensión americana, eso es algo que sería muy quijotesco. Sí, muy quijotesco. Me parece que el año pasado la actual vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, estuvo en Rusia y luego vino con la noticia de que aparentemente a los rusos les interesaba también eliminar el requisito de solicitar visado para los dominicanos que quieran ir hacia allá por turismo, por razones de turismo. ¿Has escuchado últimamente hablar del tema? ¿Sabes cuál es la situación actual? ¿O si solamente fue un anuncio que se quedó en el vacío? Sí, para poner un poco en contexto, República Dominicana tiene como uno de sus principales grupos de turistas a los rusos, porque cuando veíamos en el año 2002 que República Dominicana recibía alrededor de 300 ciudadanos rusos en nuestras playas, en nuestro territorio y demás, y que ya luego tan reciente como en el año 2011 se habían multiplicado a cientos de miles, entonces eso había impulsado un acercamiento. Incluso en el año 2009, República Dominicana, en ese momento, a través del canciller Carlos Morales Troncoso, establecieron varios acuerdos de fortalecimiento para las relaciones. Aquí tenemos iglesias ortodoxas, rusas y demás, y incluso cuando uno ve los aeropuertos en nuestro país, nota que luego del inglés y el francés, un idioma que se está usando muy frecuentemente en los carteles es el ruso. El ruso, sí. Entonces había un gran interés en cuanto al intercambio, tanto ofreciéndoles exenciones a Rusia, pero nosotros recibiéndolo. Y recordaremos que cuando entrevistaron en su momento al canciller Miguel Vargas Maldonado en Russia Today, que muchos conocen como RT, el canal más popular de la propaganda rusa, le agradecían por haberle facilitado la exención a los turistas rusos, pero todavía no hemos recibido lo que sería la materialización de la reciprocidad de la exención para República Dominicana. Incluso tenemos nosotros mismos una anécdota de actividades para las cuales fuimos seleccionados en Rusia, pero tomando en cuenta que la visa había que adquirirla en Venezuela. En el consulado en Venezuela, preferimos mejor abstenernos de participar en la actividad para no correr el peligro de que nuestros pasaportes pudieran extraviarse, como, según me enteré, sí ocurrió con un grupo de personas que intentaron obtener el visado a través del consulado venezolano de Rusia en Venezuela. Sí, eso no se ha concretado. Ahora bien, eso es bastante más posible, tomando en cuenta que fue el propio gobierno ruso que se interesó por la República Dominicana, pero todo no debe quedar en anuncios. Hay que esperar que se concrete, por el hecho de que, por ejemplo, también se anunció que había un intercambio de intenciones con República Dominicana y Uruguay, para la extensión de visa, pero todavía no se ha materializado. Fue sencillamente un anuncio que durante un viaje del canciller Vargas Maldonado a Montevideo, participando con la Internacional Socialista, entonces le informaron a la prensa, pero no se trata únicamente de la prensa. Claro, no se trata de que esta intención se quede en una nota de prensa, una noticia que se pudiera servir para levantar la imagen y figura del señor canciller, sino que entendemos que a esto se le debe dar continuidad. Y una de las mejores formas de lograr esto, de que se le dé continuidad, es exigiéndole a los políticos que lo hagan, y no, en cambio, como hemos visto mucho en las redes sociales, incluso en conversaciones coloquiales, que la gente es muy pesimista sobre esto, se burla y entiende que de lograrlo esto sería perjudicial para el país, puesto que entienden que una gran cantidad de personas migrarían de manera irregular a estos países, no pensando en hacer turismo, sino en quedarse trabajando y haciendo vida allá. Sí, pero veámoslo desde este punto de vista para ir concluyendo. No se trata únicamente de ir a hacer turismo para conocer la Torre Eiffel y demás. Se trata, por ejemplo, de la gran cantidad de oportunidades que reciben nuestros jóvenes profesionales y demás de participar en eventos donde pueden
compartir sobre formación y demás, que puedan ir como expositores o que Claro. puedan escuchar exponencias, pero también tomando en cuenta que República Dominicana depende en gran medida de la inversión extranjera y del comercio exterior. Entonces, si le ponemos tantas trabas a nuestros emprendedores, por ponerlo desde ese punto de vista, para salir al mundo y traer al mundo, no solamente para que vengan a un resort del cual nunca salen, sino traer sus capitales para crear una mayor infraestructura de acceso a la prosperidad, entonces sencillamente nos estamos condenando nosotros mismos. Entonces yo sí saludo que durante esta incumbencia del canciller Vargas Maldonado haya tenido esta como política central, porque desde luego eso es un paso de avance hacia una República Dominicana más integrada. Ya tenemos una gran cantidad de tratados de libre comercio, pero si incluso países con los cuales compartimos membresía en el SICA nos pedían visa, entonces sencillamente algo estaba fallando en la política exterior. Eso no es tan trascendental como algunos pensarán, no es que sencillamente porque nos dejen de pedir visa estaremos ya mucho mejor. Vuelvo y pongo el ejemplo del Triángulo Norte Centroamericano, pero es un gran paso de avance para seguir haciendo mucho más. Claro, entonces con esto vamos a concluir en el día de hoy con este programa y le vamos a terminar como siempre exhortándole a ustedes que participen, interactúen con nosotros aquí en la zona de los comentarios como siempre lo hacen. Muchísimas gracias, Jaxel, por venir. Muchísimas gracias y recuerden, sean más serios. Pasen feliz resto de la noche.